Mi prima embarazada me echó de mi propio cuarto. Me quedé callada, hasta que descubrí que mis tíos querían envenenarme como hicieron con mis padres. El día que me ofrecieron un trabajo, Cindy, la esposa de mi primo, anunció que estaba embarazada. Justo cuando toda la familia estaba celebrando, Cindy soltó: "Ahora que Sierra consiguió trabajo y yo estoy embarazada, se va a complicar seguir viviendo juntas cuando nazca el bebé. Creo que Sierra debería irse de la casa". Lo dijo con una frialdad que cortaba. Ya tiene trabajo, y ahora que estoy embarazada, va a ser una molestia cuando nazca el bebé. El ambiente quedó en un silencio sepulcral. Las caras del tío Marcos y la tía Linda mostraban una incomodidad visible. Cindy, que normalmente era callada, nunca me había hablado con un tono tan frío. Siempre pensé que era buena onda, así que le respondí tranquila: "No tiene por qué ser una molestia. No soy un hombre, y cuando nazca el bebé, hasta podría ayudar a cuidarlo. No va a haber suficiente espacio para todos". "¿Cómo así?", pregunté tratando de entender. "Podríamos arreglar el ático y convertirlo en un espacio para tu familia". Espacio era lo que más había. Esa casa era enorme, con varios cuartos en cada piso. Llevábamos años viviendo cómodamente en el segundo piso. Cindy me lanzó una mirada rara. Tía Linda intentó suavizar las cosas. "No te preocupes, Cindy. Vamos a asegurarnos de que ni tú ni el bebé pasen ninguna incomodidad". Pero Cindy no había terminado. "Cuando tenga al bebé, voy a estar en recuperación, sin poder moverme bien ni vestirme sola. No es justo tener a alguien ajeno a la familia por aquí". De repente, su expresión se suavizó. "Sierra, no quiero echarte, pero ya llevas tantos años aquí. ¿No crees que es hora de que tomes tu propio camino?". Al ver mi cara de disgusto, Cindy siguió: "Tus papás murieron cuando todavía estabas en la universidad. Mis suegros se hicieron cargo de todo por ti. Hoy en día, una mujer moderna es independiente, ¿no? Ya es hora de que aprendas a valerte por ti misma y te tengas más amor propio". Miré al tío Marcos y a la tía Linda. Él, que había estado callado hasta entonces, dio un puñetazo en la mesa y gritó: "¡Basta, Cindy! ¡Te pasaste! Jason, lleva a tu esposa al cuarto ahora mismo". Jason, mi primo, se puso a la defensiva. "Papá, Cindy está embarazada. ¿Por qué le gritas así? Y además, no está equivocada". El tío Marcos perdió la paciencia del todo. Golpeó el vaso contra la mesa y gritó a Jason: "Entonces te puedes ir con ella. ¿Que no está equivocada?". Mis padres murieron cuando yo era joven. Mi papá, Esteban, era dueño de una empresa y mi mamá, María, era arquitecta. Hace 7 años, tuvieron un accidente de coche y quedaron en coma. En ese tiempo, yo estaba a punto de presentar los exámenes de admisión, dividiéndome entre la escuela y el hospital. La situación se volvió insostenible y empecé a considerar contratar una enfermera. Cuando el tío Marcos se enteró, vino a decirme: "Sierra, no necesitas contratar a nadie. La tía Linda y yo nos encargamos de ellos". Me quedé con la duda. El tío Marcos siempre había sido bueno conmigo, pero cuidar de 2 personas en coma era pesado. "No es ningún problema", dijo con los ojos llenos de lágrimas. "Al fin y al cabo son mi hermana y mi cuñado. Nadie va a cuidarlos mejor que la familia". Además, doña Ramírez, que compartía el cuarto del hospital con mis padres, me contó que algunas enfermeras tratan mal a los pacientes. Úlceras, abandono. No era raro. Después de pensarlo bien, acepté. Le pagué al tío Marcos y a la tía Linda el triple de lo normal. Hicieron un trabajo excelente. Cada vez que los visitaba, no había mal olor, ni desorden, ni nada fuera de lugar. Cuidaron de mis padres por más de 1 año, hasta que los 2 fallecieron. Luego, me fui a la universidad en otra ciudad. Algunas personas me sugirieron vender la casa de la familia, pero no pude. Esa casa era el hogar de mis padres. Cada árbol, cada habitación había sido diseñada por mi madre. Quería que alguien la cuidara mientras yo estuviera fuera. El tío Marcos se ofreció y se mudaron ahí, donde vivieron durante años. Cuando empecé el máster, el tío Marcos y la tía Linda insistieron en que volviera a la casa, diciendo que podrían ayudarme con la rutina. Pero después de la discusión de hoy con Cindy, entendí por qué siempre fue distante conmigo. Cuando Jason y Cindy salieron del cuarto, pregunté: "Tío, ¿Cindy no sabe lo de la casa?". Tía Linda sonrió con nerviosismo. "Fue culpa mía. Le dije a Cindy y a su familia que la casa era nuestra. Ya sabes cómo es. La familia de Jason no quería que se casara sin tener una casa.
pero no tenemos dinero, así que dijimos que era nuestra. Lo entendí. El tío Marcos nunca fue muy responsable. Mis padres intentaron conseguirle varios trabajos, pero nunca duraba en ninguno, siempre contando con la ayuda de mi familia para empezar algo. Pero en los últimos años, él y la tía Linda habían sido buenos conmigo, así que hablé con cuidado. La verdad siempre sale a la luz. Mejor dile la verdad a Cindy. Si realmente necesitan una casa, tengo otra que puedo prestarles. El tío Marcos respondió: Sierra, ya has hecho demasiado por nosotros. No te preocupes, jamás me aprovecharía de ti. Escuchar eso me conmovió. Tío, somos familia, no digas eso. Sin ti, no habría tenido a dónde ir. Con esa promesa, dejé el tema de lado. En los días siguientes, vi a Cindy por la casa, siempre con miradas frías o comentarios venenosos mientras veía la tele. Hay gente que no tiene vergüenza, vive en casa ajena como si fuera la dueña, y lo peor es que ni siquiera puedes echarla. Hay ciertas personas que se creen princesas, piensan que todo el mundo las quiere, pero en realidad nadie las soporta. Me quedé callada, esperando que el tío Marcos y la tía Linda pusieran orden. Acababa de empezar el nuevo trabajo y estaba hasta el cuello de tareas. Me quedaba hasta tarde en la oficina y solo llegaba a casa cuando todos ya dormían. Una noche, llegué más temprano, pero ya estaba oscuro. La casa estaba silenciosa. Subí las escaleras sin hacer ruido, solo quería tirarme en la cama. Pero apenas me acosté, escuché un grito. ¡Ay! Salté asustada, y la luz del cuarto se encendió. Ahí estaba Cindy, en camisón, acostada en mi cama, mirándome con cara de susto. El tío Marcos y la tía Linda corrieron al cuarto. ¿Qué pasó?, preguntó él. Traté de mantener la calma. Cindy, ¿por qué estás en mi cama? Su cara se congeló. Esta casa es mía. Puedo dormir donde me dé la gana. Fruncí el ceño, confundida e irritada. La tía Linda me sacó del cuarto, intentando calmar los ánimos. Sierra, se me olvidó avisarte. Cindy se mudó a tu cuarto. ¿Cuándo? Esta tarde. Dijo que quería aprovechar la luz del sol que entra por la ventana grande. Mi cuarto, que mi mamá había diseñado especialmente para mí, tenía una enorme ventana del piso al techo. Cuando salía el sol, quedaba completamente iluminado. En invierno, era el lugar más cálido y acogedor de la casa. Me dolió que pusieran a Cindy en mi cuarto sin siquiera preguntarme. La tía Linda notó mi incomodidad y suavizó aún más el tono. Sierra, perdón por no pedirte permiso, pero Cindy está embarazada y con unas náuseas horribles. Dijo que la luz del sol le ayuda. Tenía amigas que ya habían estado embarazadas. Sabía que el embarazo podía volver a las mujeres súper sensibles por culpa de las hormonas. El tío Marcos salió del cuarto con cara de pocos amigos. ¿Qué está pasando aquí? Todo el mundo se embaraza, pero nadie actúa así. No puede simplemente quedarse con tu cuarto. Tiene que salir de ahí. Yo intervine enseguida. Está bien, tío. El tío Marcos siempre fue protector conmigo, pasara lo que pasara. No quería causar un problema entre él y la tía Linda. Así que dije, de verdad, no pasa nada. Duermo en otro cuarto. Cindy está embarazada, necesita más ese espacio que yo. El tío Marcos dudó, claramente dividido. Pero esto no es justo para ti. Sonreí. Somos familia, no es para tanto. Por cierto, ¿dónde pusieron mis cosas? La tía Linda respondió, las pusimos en el cuarto del ala oeste. El cuarto del ala oeste era el más pequeño de la casa. Casi no le daba el sol y solo tenía una ventanita. Originalmente era el cuarto de la empleada. Salir del mejor cuarto y ser enviada al peor no me cayó nada bien, pero al ver la cara angustiada del tío Marcos, lo dejé pasar. El día que firmé mi primer contrato importante en el trabajo, pasé por casa por la tarde para recoger unos documentos. Pensé en invitar a la tía Linda a cenar para celebrar. Al acercarme al cuarto de ellos, escuché una conversación. ¿Y ahora qué hacemos? Cindy dijo que si no sacamos a Sierra de la casa ya, no nos va a dejar ver al nieto. La tía Linda hablaba con tono desesperado. Solo tenemos que esperar un poco más, respondió el tío Marcos. ¿Esperar qué? Cindy ni siquiera deja que Jason duerma en la cama desde hace días. La tía Linda estaba en pánico. ¿Y el remedio? Llevamos más de 3 años dándoselo a Sierra y sigue viva y saludable. ¿Cuándo se va a morir? Se me heló el cuerpo. ¿Qué remedio? La tía Linda quería que yo muriera.
Todo cobró sentido de repente. Desde que volví a vivir en casa, mi salud había empeorado muchísimo. Antes era súper resistente, pero ahora, con una simple brisa me daba fiebre. Tenía sangrados por la nariz y se me estaba cayendo el cabello sin explicación. ¿Todavía no te diste cuenta? El tío Marcos soltó otra bomba. ¿Cómo crees que murieron sus padres? Los drogamos hasta matarlos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Ahora entendía por qué el estado de mis padres se empeoró tan de repente, cuando antes estaban estables. La tía Linda suspiró. ¿Será que aumentamos la dosis? El tío Marcos pensó un momento y asintió. Podría funcionar. Sus padres aguantaron 1 año. Ya van 3 con Sierra. Nadie sospechará si se muere ahora. Deberíamos haber mandado a alguien a atropellarla hace años. En vez de eso, estuvimos dando vueltas y ahora casi se gastó toda la herencia de los padres. Pero tranquila, todo terminará siendo nuestro de todas formas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente se quedó en blanco. Toda la amabilidad del tío Marcos había sido una farsa. Me estaban envenenando. ¿Y la muerte de mis padres? ¿No fue un accidente? Bajé tambaleándome por las escaleras, aturdida, pasando por la sala donde Cindy estaba viendo la televisión. «Sierra», me llamó con un tono inusualmente amable. «Ven aquí un momento». Por un instante, todavía en shock, logré responder. «¿Necesitas algo, Cindy?» «Estaba pensando», dijo con esa voz dulce forzada, «que no sería justo echarte ahora que acabas de empezar a trabajar». «¿Qué está tramando?», pensé. Antes de que pudiera averiguarlo, continuó. «Pero en fin, ni siquiera somos familia de verdad. Jason mantiene toda la casa. Ahora que trabajas, deberías aportar también. Creo que lo justo sería que empieces a pagar 10,000 pesos al mes por los gastos. Te saldría más caro si alquilaras otro lugar». «Ah, ¿con qué era eso?», sonreí fríamente. «Sí, Cindy, es justo, pero creo que no sabías que esta casa es mía». Cindy se quedó paralizada, mirándome con los ojos abiertos de par en par. «¿Cómo que es tuya? Eso es imposible». «Es cierto», respondí. «No solo la casa, sino todos los gastos. Comida, luz, mantenimiento. Siempre los pagué yo». Antes de que volviera, el tío Marcos cuidaba la casa y me pedía dinero para reparaciones. Siempre había algo. El cortacésped roto, una pared que necesitaba pintura. Yo no entendía mucho de eso y le daba lo que pedía. Desde que regresé, me encargué de todas las cuentas de la casa. Mientras hablaba, empecé a darme cuenta de que necesitaba revisar las finanzas con más atención. «¡Estás mintiendo!», gritó Cindy, con la voz chillona, justo cuando el tío Marcos y la tía Linda entraban a la sala, sorprendidos de verme ahí. La tía Linda fue la primera en hablar. «Sierra, ¿por qué llegaste tan temprano hoy?». Antes de que pudiera responder, Cindy me señaló y gritó: «Mamá, ella dice que la casa es suya. ¿Es verdad eso?». El rostro del tío Marcos y la tía Linda se oscureció de inmediato. La tía Linda intentó disimular. «No, Cindy, solo está bromeando». Me lanzó una mirada de advertencia, pero la ignoré. En su lugar, saqué el título de propiedad de la casa de mi bolso y lo lancé sobre la mesa del salón. No sé ni cómo logré mantenerme en pie aquel día. Tenía las manos temblorosas, la garganta seca y el corazón bombeando tan fuerte que me costaba oír mis propios pensamientos. La escritura de la casa sobre la mesa fue como una explosión silenciosa. Cindy me miró como si le acabara de arrebatar el suelo bajo los pies. Tía Linda se puso blanca como el papel. Y el tío Marcos, ese hombre bajó la mirada. Por primera vez, no pudo sostenerla. Esto es una broma, ¿verdad?», soltó Cindy, intentando reír, pero sonaba más como un graznido de desesperación. «No, Cindy», dije, mirándola fijamente. «Esta casa la diseñó mi madre y la compraron mis padres. Siempre ha sido mía, solo que me dejé engañar por vuestra hospitalidad». Jason se incorporó del sofá. Había estado callado hasta entonces, observando como si no supiera de qué lado colocarse. Lo conocía desde niña. Jugábamos juntos en el Parque de El Retiro, y una parte de mí quería pensar que todavía quedaba algo del primo que me defendía en el colegio. Pero esa parte se fue apagando cuando sus ojos buscaron los de Cindy, no los míos. «Papá, ¿tú sabías esto?», preguntó en voz baja. Tío Marcos suspiró. No respondió. No tenía que hacerlo. El silencio era respuesta suficiente.
Esa noche no pude dormir. Me encerré en lo que quedaba de mi nuevo cuarto, el del ala oeste, con la ventana rota y olor a humedad, y lloré en silencio. No de tristeza, sino de rabia contenida. Me sentía sucia, usada. Llevaba años manteniéndolos sin saberlo. Y lo peor, habían matado a mis padres. Pero algo dentro de mí hizo clic. No iba a seguir siendo la misma Sierra que soportaba todo por el bien de la familia. Esa versión de mí murió en ese instante. Esa misma madrugada empecé a planificar. A la mañana siguiente me levanté temprano. Tomé un café en la cocina mientras todos fingían que nada había pasado. Cindy me ignoraba deliberadamente. Tía Linda no me miraba a los ojos. Y el tío Marcos se encerró en su despacho. ¿Te vas ya al trabajo?, preguntó Jason rompiendo el silencio. No, hoy tengo el día libre. Voy a hacer algunos trámites. Mi voz sonó tranquila, casi demasiado tranquila. Me dirigí al centro de Madrid, al despacho de la abogada de mi padre, la misma que me ayudó a gestionar la herencia cuando fallecieron. Le conté todo, cada palabra que había escuchado detrás de esa puerta. Le entregué una grabación de audio que, por pura intuición, había empezado a grabar en el móvil el día que escuché la conversación sobre el veneno, y las fotos de los frascos sospechosos escondidos en el baño de la tía Linda. Esto no solo es un intento de homicidio, dijo la abogada con una ceja arqueada. Esto es asesinato. Y de tus padres ni más ni menos. Me recomendó no hacer nada precipitado. Si quieres justicia, no te precipites con venganza. La ley, bien usada, es la venganza más elegante que existe. Y eso hice. Empecé a fingir que nada pasaba. Sonreía durante el desayuno. Hacía comentarios casuales. Incluso le pregunté a Cindy por el nombre que pensaba ponerle al bebé. Si es niña, se llamará Alba, respondió. Y por un segundo sentí un nudo en el estómago. Alba era el nombre que mi madre había querido ponerme antes de que mi padre insistiera en Sierra. Fue ahí cuando supe que Cindy sabía más de lo que decía. Quizá incluso sabía desde siempre que la casa no era suya. Quizá desde que Jason le propuso matrimonio. Pasaron 3 semanas así. Recopilé toda la documentación financiera. Cuentas, facturas, pagos que yo había hecho por transferencias bancarias a nombre del tío Marcos. Me reuní con una periodista de investigación que conocía desde la universidad, Lucía. Ella se ofreció a ayudarme a sacar todo a la luz, pero me advirtió: Sierra, si vas a por ellos, tienes que estar dispuesta a destruirlos. No hay vuelta atrás. Y lo estaba. Esa misma noche, cuando volví a casa, los encontré cenando. Cindy hablaba del nuevo coche que quería comprar. Jason le sonreía con esa cara de bobo enamorado. Todo parecía en calma, pero yo ya lo sabía. En esa familia, la calma solo precede a la tormenta. Me senté a la mesa, tomé un sorbo de agua, y con la voz más serena que pude reunir dije: a partir de mañana, todos van a empezar a pagar el alquiler, incluyendo los gastos. Empezamos con 2,000 euros mensuales por persona, y si no aceptan, el desalojo será en 10 días. Jason soltó el tenedor. Cindy palideció. Tía Linda me miró como si hubiera visto un fantasma. El tío Marcos, por primera vez, pareció realmente viejo, derrotado. Pero eso no fue todo. Esa noche, antes de dormir, me llegó un mensaje anónimo a mi móvil. Un número desconocido. Solo decía: no confíes en nadie. Lo de tus padres no fue solo cosa de los tíos. Mira en los archivos del despacho. Hay otro nombre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Otro cómplice? ¿Alguien más estaba involucrado en la muerte de mis padres? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con el móvil en la mano, mirando fijamente aquel mensaje anónimo. Lo leía una y otra vez. No confíes en nadie. Lo de tus padres no fue solo cosa de los tíos. Mira en los archivos del despacho. Hay otro nombre. ¿Quién más podía estar involucrado? ¿Un socio? ¿Un amigo cercano? ¿Alguien de la familia? Sentí una mezcla de rabia y miedo. Había empezado a creer que ya tenía todas las piezas del rompecabezas. Pero no. Esto apenas comenzaba. Me levanté antes del amanecer, sin hacer ruido, y fui al despacho de mi padre. Desde que volví a casa, apenas había entrado allí. Era como un santuario sagrado que no me atrevía a profanar. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de carpetas, cuadernos de notas, fotos antiguas de obras que mi madre diseñó. Todo seguía como él lo dejó, intacto. Me senté frente al escritorio. Tenía el olor a madera vieja, a tinta, a recuerdos.
Abrí el cajón central. Allí encontré una caja de madera con cerradura. Una que reconocí al instante. La que mi padre siempre llevaba a su despacho de la empresa, con documentos importantes. La llevé a mi cuarto y la forcé con un cuchillo. Dentro, había varias carpetas con nombres, actas, cartas y un sobre cerrado con mi nombre, escrito a mano. Temblando, lo abrí. Sierra, si estás leyendo esto, es porque algo ha ido mal. Siempre supe que tu tío no era de fiar, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Si algún día dudas de lo que ocurrió, busca los archivos de la empresa, especialmente las actas del año 2016. Verás un nombre que nunca olvidarás. Y cuando lo veas, sabrás que no puedes confiar ni siquiera en quienes dicen amarte. Me quedé en silencio. 2016. El mismo año del accidente de mis padres. Esa fecha lo cambiaba todo. Tomé el metro hasta la empresa familiar. Ahora en ruinas. El edificio seguía en pie, pero el negocio había sido liquidado tras la muerte de mis padres. Aún así, aún tenía acceso, como heredera. Entré usando la vieja tarjeta que guardaba como recuerdo. El olor a polvo y abandono era abrumador. Busqué el archivo de actas, y ahí estaba. Una hoja. Firmada en diciembre de 2016, nombraba a un nuevo socio como asesor financiero. Nada sospechoso. Hasta que leí el nombre. Héctor Varela. Mi exnovio. Me quedé paralizada. Héctor y yo salimos durante la universidad. Fue mi primer amor real. Me acompañó durante los peores momentos, cuando mis padres estaban en coma, cuando pensaba que me iba a quebrar emocionalmente. Siempre fue un apoyo, o eso pensé. Me ayudaba con los papeleos de la herencia, entendía de contabilidad, y yo confié ciegamente en él. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era cariñoso, atento, protector. Pero ahora, su nombre estaba estampado en un documento legal firmado 3 meses antes de que mis padres murieran oficialmente. Salí del edificio sin poder respirar. Madrid seguía moviéndose a mi alrededor, pero yo estaba atrapada en un bucle. Me senté en una banca en el Paseo del Prado y llamé a Lucía, la periodista. «Tengo un nombre», le dije. «Héctor Varela. Era socio oculto de mi padre justo antes del accidente». «¿El mismo Héctor con el que salías?», preguntó incrédula. «El mismo. Necesito que lo investigues». Lucía no tardó en encontrar cosas. Héctor había trabajado con una farmacéutica justo antes de la firma del contrato. Su especialidad, análisis toxicológicos. Después de la muerte de mis padres, se mudó a Valencia, donde montó una consultora de auditorías familiares. La sangre me hervía. Regresé a casa y encontré a Cindy llorando en la sala. Jason no estaba. Tía Linda pasaba el aspirador con los ojos vidriosos. Nadie me miró. Nadie me dijo una palabra. Subí a mi cuarto y, sin pensarlo demasiado, escribí a Héctor. «Necesito verte. Solo tú puedes responder a lo que estoy por descubrir». Me respondió 2 horas después. «Sierra, lo sabía. Te debía esto desde hace años. Estoy en Madrid. Mañana, en la cafetería de siempre, a las 10». Mi estómago se encogió. Esa noche, antes de dormir, fui al baño. Mientras me lavaba la cara, noté algo en el espejo empañado. Una frase escrita con dedo. «Tú eres la siguiente». Salté hacia atrás, aterrada. No había nadie en la casa que pudiera haberlo hecho sin que lo notara, pero allí estaba, claro como el día. Respiré hondo. El juego había empezado, y no iba a perder. No dormí ni 1 hora esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la frase en el espejo empañado como si alguien la hubiese grabado dentro de mí. «Tú eres la siguiente». No me costaba imaginar quién podría haberla escrito. Cindy tenía acceso a mi baño y un resentimiento tan profundo como su arrogancia. Pero por otro lado, era demasiado obvio. Y yo había aprendido que en mi vida, lo obvio solía ser una trampa. A las 10 en punto estaba en la cafetería donde solía desayunar con Héctor cuando aún creía que el amor bastaba para protegerte de la maldad. El mismo rincón de siempre, al fondo, cerca de la ventana. Él ya estaba allí, como si supiera que llegaría antes de la hora. Tenía el pelo más corto, gafas nuevas, y esa mirada analítica que siempre me gustó, y ahora me aterraba. «Hola, Sierra», dijo con una voz que sonaba igual, pero ya no me tocaba el alma. «Héctor», respondí sin darle un abrazo, sin una sonrisa. Me senté frente a él y solté directo.
¿Por qué tu nombre está en los documentos de la empresa de mi padre? Él parpadeó. No fingió sorpresa. No pensaba que te enterarías así. Suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. Tu padre me pidió ayuda. Eso es lo que pasó. Quería proteger sus activos, reorganizar la empresa porque sospechaba que tu tío estaba desviando fondos. Me dio poder para auditarlo todo. No fue un acuerdo público, pero cuando murieron yo ya no tenía cómo probar nada. ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté, entre dientes. Porque estaba asustado, Sierra. Cuando ellos murieron, todo ocurrió muy rápido. Tu tío me amenazó. Me hizo firmar una renuncia. Dijo que si hablaba, acabaría como ellos. Lo observé detenidamente. Había algo en su mirada que no terminaba de cuadrar. Arrepentimiento, pero también miedo. ¿O era culpa? ¿Tú ayudaste a matarlos? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Él apretó los labios. Me temblaron las manos. No, lo dijo en voz baja. Pero supe lo que pasaba. Y no lo impedí. Tu madre me mandó una carta antes de entrar en coma. Decía que desconfiaba de Linda, que no comía nada que ella le preparara. Me pidió que cuidara de ti si algo le pasaba. Saqué la carta de mi bolso, aquella que encontré en el despacho. Se la tiré sobre la mesa. ¿Esto sabías si me dejaste volver a esa casa? ¿Me dejaste sola con ellos? Se tapó la cara con las manos. Estaba al borde del llanto, pero eso no me conmovió. Te amaba, Sierra. Pero yo era un crío. Tenía miedo. Me hicieron creer que estabas mejor sin saber nada, que te hundirías si sabías la verdad. Pues mírame. Me hundí igual. Me levanté, sin darle otra oportunidad de justificarse. Él se puso en pie también. Por favor, déjame ayudarte. Yo puedo testificar. Tengo copias de las cuentas que manipuló Marcos. Y un vídeo. Me detuve. Lo miré con frialdad. Si tienes pruebas, entrégalas a mi abogada, pero no vuelvas a hablarme como si alguna vez fueras parte de mi vida. Volví a casa en silencio. En el metro, me temblaban las piernas. Las cosas estaban cayendo en su sitio, pero cada pieza encajada dolía más que la anterior. Cuando entré, Cindy estaba en la cocina. Me miró de reojo, como si supiera que algo había cambiado. Tía Linda fregaba los platos en silencio. Jason, sentado en el comedor, hojeaba un periódico como si fuera ciego y sordo ante todo lo que estaba ocurriendo. Yo me acerqué al microondas y calenté un poco de leche. Al girarme, Cindy se apoyó en la encimera y dijo, como si estuviésemos hablando del clima: «Oye, he notado que últimamente estás muy ocupada. ¿Va todo bien?» «Perfectamente», respondí, con una sonrisa afilada. «Gracias por preguntar. Por cierto, mañana vendrán unos oficiales judiciales. Necesito que todos estén en casa para firmar unos papeles». Cindy frunció el ceño. «¿Qué papeles?» «Sobre el alquiler. Y algunas otras cosas. Todo legal, tranquilo». Me fui a mi cuarto y esperé. A las 11 de la noche, escuché la puerta del despacho abrirse. Bajé en silencio y vi a tía Linda rebuscando entre los cajones, nerviosa, sudando, murmurando algo que no entendí. Grabé todo desde la escalera. Me vio. Se congeló. «¿Qué estás haciendo, tía?» «Nada. Solo buscaba unos papeles viejos. Cosas de tu padre». «Mentira. No hay nada aquí tuyo. Y mañana veremos lo que dicen los oficiales cuando revisen los documentos que encontré». Ella tragó saliva. Su rostro se contrajo. Por primera vez me miró como una amenaza real. Y esa noche, cuando me encerré de nuevo en mi cuarto, supe que ya no estaba jugando a descubrir la verdad. Estaba empezando una guerra. Antes de dormir, Lucía me mandó un mensaje. Solo decía: «Sierra, encontré algo sobre la muerte de tus padres. No fue un accidente. El coche fue manipulado, y hay huellas digitales en el archivo del taller. ¿Quieres saber de quién son?» No sé cómo pude mantener el pulso firme al leer ese mensaje de Lucía. El coche fue manipulado, y hay huellas digitales en el archivo del taller. ¿Quieres saber de quién son? Sentí un hormigueo por todo el cuerpo. No era miedo. Era adrenalina pura, como si mi sangre se hubiese encendido. Esas palabras eran dinamita, la confirmación de que la muerte de mis padres no fue un accidente, no un error, sino asesinato premeditado, y alguien, muy cerca de mí, lo había planeado todo con sangre fría. Respondí sin dudar:
Sí, dímelo todo. Lucía me pidió que nos viéramos al día siguiente en su oficina. No era seguro hablar por mensajes. Dormí mal. Si es que se puede llamar dormir a cerrar los ojos por intervalos entre pesadillas. Despertaba empapada en sudor, escuchando en mi cabeza la voz de mi madre, suave, lejana, como si me llamara desde el pasillo. El tipo de alucinación que te hace dudar de tu propia mente. Fui a verla temprano, en un despacho discreto cerca del lavapiés. Lucía era meticulosa como un reloj suizo. Tenía los papeles ordenados, capturas impresas, una carpeta con fotos del archivo del taller, donde repararon el coche días antes del supuesto accidente. Y ahí estaba. Sierra, este informe confirma que los frenos del coche fueron alterados manualmente. Y no es todo. Hay una huella, parcial, pero clara. Pertenece a alguien que trabajaba en la empresa de tu padre en aquel momento. Y también en la casa. ¿En la casa?, repetí, sintiendo un escalofrío en la nuca. Lucía asintió, bajando la voz. El jardinero. Se llama Benito Rosales. De origen gallego. Vivía en una pequeña casa en el terreno trasero. ¿Lo recuerdas? Recordaba a Benito. Un hombre callado, con las manos curtidas y un cigarro perpetuo en la boca. Mi padre lo apreciaba mucho. Siempre le daba la paga antes de tiempo. Después del accidente, desapareció. Dijeron que se fue a Galicia por problemas familiares. Yo, envuelta en el dolor, nunca cuestioné nada. ¿Sigue vivo? Eso es lo curioso. Sí, vive en A Coruña, y tengo su dirección. Tomé esa carpeta como si fuera oro. Salí del despacho sin decir una palabra. No volví a casa. Ni siquiera avisé. Compré un billete de tren esa misma mañana. Me fui a A Coruña sin pensarlo. Solo llevé una mochila, mi móvil y el testamento de mis padres. El viaje fue largo, silencioso. Las voces en mi cabeza no callaban. ¿Y si él me dice la verdad? ¿Y si confirma lo que sospecho? ¿Qué haré? Llegué por la tarde. La dirección era una casa humilde a las afueras, cerca del mar. El aire olía a sal y leña húmeda. Toqué la puerta. Nadie abrió. Insistí. Al tercer intento, un hombre mayor, con la espalda encorvada y barba blanca, abrió. ¿Benito Rosales? Él me miró como si hubiese visto un fantasma. ¿Sierra? Necesito hablar contigo. Ahora. No dijo nada. Solo se hizo a un lado y me dejó pasar. Dentro, la casa era pequeña pero cálida. Todo olía a sopa casera. Benito me ofreció asiento y se sentó frente a mí, nervioso. Su pierna no dejaba de moverse. Saqué la foto del coche de mi padre, el taller, el informe. Se la puse frente a él. ¿Tocaste este coche, Benito? No respondió. Su rostro se transformó en un mapa de dolor. No quería hacerlo. Me lo pidieron. Me obligaron, Sierra. ¿Quién? Benito tragó saliva. Cerró los ojos. Tu tío Marcos. Pero no estaba solo. Fue idea de tu madre política. Linda. Me pagaron para cortar el conducto del freno. Me prometieron que no habría nadie dentro. Que era solo para asustarlos. Para hacerles firmar algo. ¿Y tú lo hiciste igual? Grité, sintiendo la sangre arderme en las sienes. No sabía que estarían en el coche, lloró Benito. Yo solo quería el dinero. Me amenazaron con echarme, con hundirme. Y luego ya era tarde. Me levanté sin decir nada. Benito se levantó también, con lágrimas en los ojos. Por favor, perdóname, Sierra. No me hables de perdón, le corté. Si crees en el infierno, reza para que haya uno, porque yo voy a hacer que lo vivan en vida. Salí sin mirar atrás. Esa noche dormí en un hostal barato, con los papeles pegados a mi pecho como si fueran escudos. Al día siguiente regresé a Madrid. Cuando llegué, la escena me dejó helada. La policía estaba en la puerta de casa. 2 coches patrullas. Un agente hablaba con Jason, que tenía la cara desencajada. Me acerqué. ¿Qué ha pasado? Jason me miró con los ojos vidriosos. Es Cindy. Está desaparecida. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo que desaparecida? Se fue esta mañana. Dejó una carta diciendo que no podía más. Que no iba a dejar que nadie le quitara a su bebé. Entonces lo supe. Cindy estaba huyendo. O tramando algo peor. Cindy desaparecida.
Esas dos palabras me retumbaban en la cabeza mientras miraba a los policías entrando y saliendo de mi casa. Jason intentaba mantener la compostura, pero era evidente que no entendía nada. O peor, que sabía más de lo que decía. ¿Y qué dice la carta?, pregunté sin rodeos. Jason bajó la mirada, frotándose la nuca. Solo decía que no soportaba más esta tensión, que no se sentía segura aquí, que el estrés podía afectar al bebé, que necesitaba espacio. ¿Y tú no hiciste nada cuando la viste irse? No me di cuenta. Cuando me desperté, ya no estaba. Pensé que había salido a dar un paseo. Los policías recogían huellas, revisaban habitaciones, hacían preguntas básicas. Ninguno parecía verdaderamente preocupado. No había señales de violencia, ni indicios de secuestro. Para ellos, era solo una mujer embarazada que se había ido por voluntad propia. Pero yo la conocía. Cindy no se iba. Cindy huía. Y si huía, era porque sabía que el castillo de mentiras estaba a punto de venirse abajo. Esa noche, el silencio en casa era sepulcral. Ni rastro de tía Linda, que se había encerrado en su cuarto. Tío Marcos tampoco daba señales de vida. Me senté sola en el salón, con la carta de Cindy en la mano. La había dejado en la mesa de la cocina, doblada con cuidado, como una nota de suicidio mal escrita. No tenía emoción, ni amor, ni una pizca de remordimiento. Solo frialdad. Me voy. No puedo soportar la tensión. No es justo para mí ni para el bebé, que cada uno cargue con su culpa. Yo ya no quiero formar parte de esta farsa. Era una nota escrita por alguien que no se iba a esconder, se iba a atacar. A medianoche, recibí un correo electrónico sin remitente visible. Solo decía: la próxima vez, el veneno será más sutil. Tal vez en el agua, tal vez en tu crema. Tú eliges. Lo primero que hice fue correr al baño y tirar todos mis productos al cubo de basura. Después, bajé a la cocina y vacié cada botella, cada tarro sospechoso. Tía Linda apareció en la puerta, en bata, con cara de pocos amigos. ¿Se puede saber qué haces? Limpiando el veneno que me diste durante 3 años. Le respondí, sin levantar la voz. Ella me miró fijamente. Luego sonrió, con esa sonrisa torcida de quien ya no tiene máscaras. Eres más lista de lo que pensaba, pero demasiado sentimental. ¿Crees que por descubrir la verdad vas a poder salvar algo? No vas a salvar nada, Sierra. Esta casa se va a pudrir contigo dentro. Esta casa es mía, y tú vas a pagar por todo. Por lo que me hiciste, por lo que le hiciste a mis padres. ¿Y tú? ¿No tienes culpa? ¿No te aprovechaste de nuestra ayuda mientras estudiabas? ¿Mientras vivías aquí como una reina? Yo les pagaba. Te pagaba. Y lo sabes. Pero ya no importa. Pronto, todo el mundo sabrá quién eres en realidad. Me fui sin escuchar más. Cerré la puerta de mi cuarto con llave. Dormí con el móvil bajo la almohada y un cuchillo de cocina sobre la mesita. Lo sé. Suena dramático. Pero cuando sabes que alguien que duerme bajo tu mismo techo ha intentado matarte, dejas de creer que hay exageraciones. Al día siguiente, fui a la comisaría con todas las pruebas, la confesión grabada de Benito, el informe del coche, la carta de mis padres, las grabaciones de audio. La abogada me acompañó en todo. Interpusimos la denuncia formal. Y desde ese momento, se abrió una investigación penal. Volví a casa con una orden de alejamiento para tía Linda y tío Marcos, pero cuando llegué, la casa estaba vacía. Se habían ido, sin dejar rastro. Pasaron días. Jason no hablaba mucho. Se había sumido en una especie de niebla, y en parte, lo entendía. Había perdido a su esposa, a sus padres, y a su propia percepción de la realidad. Pero yo no iba a caer en ese abismo con él. Tenía un plan, y todavía quedaba una pieza por caer. Lucía me llamó una semana después. «Sierra, tienes que ver esto. Nos encontramos en una cafetería cerca del Congreso. Me llevó su portátil. Me mostró un vídeo que acababa de recibir de una fuente anónima. En él se veía a Cindy, embarazada, entrando en una clínica privada. Pero no estaba sola. La acompañaba una mujer rubia, alta, con gafas de sol, que yo no reconocí al principio. Hasta que Lucía amplió la imagen. «¿La reconoces?» Asentí, paralizada. Era la misma mujer que había trabajado como secretaria de mi padre durante años.
Una mujer que mi madre despidió tras descubrir que había manipulado varios correos y ocultado documentos. Y ahora estaba con Cindy. ¿Qué hace ella con Cindy?, pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Lucía me miró con seriedad. Porque hay algo más. Esa mujer es hermana de tía Linda. Me quedé sin aliento. Todo esto era mucho más grande de lo que imaginaba. Y Cindy, lejos de huir, estaba construyendo su próxima jugada. Cuando vi la imagen de la exsecretaria de mi padre junto a Cindy, sentí que algo se abría bajo mis pies. No solo por lo inesperado, sino porque comprendí que toda esta historia no era solo un drama de familia rota. Era algo sistemático, frío, cuidadosamente planeado desde hace mucho tiempo. Lucía cerró el portátil y me miró con una mezcla de compasión y rabia. Están organizadas, Sierra, y no están actuando solas. Encontré un registro bancario que conecta a esa mujer. Se llama Mercedes Carrillo, con una cuenta compartida con Linda. Me quedé paralizada. ¿Linda y Mercedes tienen una cuenta juntas? Desde 2015, justo un año antes del accidente. Hay transferencias que coinciden con los pagos del jardinero, los informes médicos falsificados, incluso una factura del mismo taller que manipuló el coche. Era como si las piezas se fueran encajando solas, una tras otra, para formar un cuadro aún más aterrador del que había imaginado. Linda, Mercedes, Cindy. Y ahora me preguntaba si incluso Jason estaba más involucrado de lo que aparentaba. ¿Cómo no sabía nada? ¿O simplemente se hacía el tonto? Volví a casa con la mente girando a mil. Lo primero que hice fue entrar en la habitación de mis padres. Hacía años que nadie la tocaba. Aún olía a jazmín y madera, como cuando mi madre dejaba su perfume sobre el tocador. Me senté frente al viejo escritorio de mi padre y comencé a buscar algo, lo que fuera. Y entonces lo encontré. En el doble fondo de uno de los cajones había una libreta de cuero. Dentro, notas escritas a mano, todas fechadas entre 2014 y 2016. Eran observaciones, dudas, una especie de diario secreto de mi padre. Marcos no quiere firmar. Linda insiste en revisar todos los papeles antes de que lleguen a María. Me preocupa Mercedes, se está acercando demasiado a las decisiones importantes. María encontró correos falsificados. Dice que quiere despedir a Mercedes, pero Linda insiste en protegerla. Algo no cuadra. Hoy María me confesó que teme por su vida. Cree que alguien la está espiando. Le dije que era paranoia. Pero, ¿y si no lo es? Leí esas palabras con el corazón en la garganta. Mi madre había intentado luchar. Mi padre lo había notado. Y nadie los escuchó. Nadie los protegió. Ahora, esas páginas eran el testimonio que necesitaba para hundirlos. Salí del cuarto con la libreta pegada al pecho y casi me estrelló contra Jason en el pasillo. ¿Dónde estabas?, le solté. Salí a buscar a Cindy. Fui a casa de sus padres, al hospital, incluso a la policía otra vez. Mientes. Jason abrió los ojos como platos. ¿Cómo? Sé que Cindy no está sola. Sé que se reunió con Mercedes Carrillo. ¿Sabes quién es? Jason vaciló. Eso bastaba. Cindy me dijo que Mercedes era solo una amiga, que la conocía de cuando trabajaba en una oficina de arquitectos. Mercedes fue la secretaria de mi padre, una de las personas que ayudó a ocultar la manipulación del coche. Está aliada con tu madre, con tu tía. ¿A qué jugáis todos? Jason bajó la mirada. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Cindy nunca me contó nada de eso. Solo decía que había cosas que yo no podía entender. Que era mejor para el bebé que yo confiara en ella. ¿El bebé existe siquiera? Me miró como si le hubiera abofeteado. ¿Qué estás diciendo? ¿Y si está fingiendo? ¿Y si todo esto es una cortina de humo para evitar la justicia? ¿Y si te está usando como peón? ¿Igual que me usaron a mí? Jason no respondió. Se fue tambaleando. No volví a verle el resto del día. Esa noche, mientras repasaba los documentos y armaba un nuevo dossier para Lucía, recibí otro correo. Sin asunto, sin remitente, solo una foto. Era Cindy, sentada en un sofá, con cara desencajada. A su lado, Mercedes. Al fondo, una figura desenfocada. Pero lo reconocí. Tardé un segundo, pero lo supe. Era mi padre. Me quedé sin aire. Toqué la imagen como si al hacerlo pudiera entrar en ella. «¿Papá?», susurré, como si pudiera oírme.
Lucía me llamó a los 5 minutos. Sierra, tenemos que hablar. Urgente. Esa foto no es vieja. Fue tomada hace menos de una semana. Y según la base de datos, tu padre podría estar vivo. No me lo podía creer. Mi padre. Vivo. Durante años, lo lloré. Cada aniversario de su muerte, cada Navidad sin él, cada momento en el que tomé decisiones sola pensando ¿qué haría papá en mi lugar? Y ahora, una foto, borrosa pero irrefutable, decía que él seguía respirando. Que alguien me había mentido otra vez. Y yo ya no sabía si estaba furiosa, ilusionada o simplemente rota. Lucía vino a casa esa misma noche. Trajo su ordenador, un disco duro externo y la imagen impresa. Me la puso sobre la mesa, entre 2 tazas de café que ya ni tenía fuerzas para beber. La analizamos con un programa de reconocimiento facial, un sistema del ministerio que conseguimos a través de una fuente. Y sí, hay una coincidencia del 92%. Esa persona en el fondo es Esteban. Me llevé las manos al rostro. Esteban, mi padre. No usábamos su nombre con frecuencia, pero oírlo de su boca lo hacía real. ¿Dónde fue tomada? En un edificio privado en las afueras de Salamanca, un centro médico, supuestamente especializado en rehabilitación neurológica, muy caro, muy exclusivo. ¿Y qué hace Cindy allí? Lucía se encogió de hombros. Eso es lo que no entiendo. Solo conseguimos acceso a la cámara de seguridad exterior. Lo demás está bloqueado, pero según nuestros registros, una mujer llamada Mercedes C. hizo el ingreso de un paciente el año pasado, con nombre falso. Las iniciales son EG, pero la firma de ingreso es de ella. No podía procesarlo. ¿Y si era cierto? ¿Y si mi padre nunca murió? ¿Y si lo escondieron todos estos años para qué? ¿Para robar su empresa? ¿Para manipular su herencia? ¿Para chantajearlo? Voy a ir, dije, sin pensarlo. Quiero verlo. Quiero saber si es él, si está vivo. Lucía me agarró del brazo. No puedes aparecer allí sin más. Es un lugar privado. Si saben que lo descubriste, podrían hacerle daño, o moverlo, o silenciarlo para siempre. La palabra silenciar me hizo estremecer. Me sentí una niña otra vez, impotente, con las piernas colgando en el borde de la cama del hospital, donde vi por última vez a mis padres en coma. ¿Qué sugieres? Necesitamos infiltrarnos. Tengo una amiga enfermera. Puede conseguirte acceso como voluntaria en prácticas. Estarás dentro. Podrás moverte, observar, reconocerlo. Asentí, tragándome las lágrimas. Pasaron 3 días hasta que todo estuvo preparado. Me dieron un uniforme blanco, un falso carné de identificación y una historia. Estudiante de enfermería en prácticas, enviada por una universidad ficticia de Zaragoza. Me sentía como una espía torpe, nerviosa, temblando cada vez que cruzaba un pasillo. El centro era frío, limpio, demasiado perfecto. Cada puerta tenía cerraduras electrónicas. Había cámaras en casi cada esquina. Pero en el ala norte, donde estaban los pacientes neurológicos más graves, no había mucho personal. Me dejaron llevar la comida a las habitaciones, limpiar bandejas y poco a poco memorizar los nombres. Lo vi al tercer día. Habitación 217. Estaba sentado junto a una ventana. Canoso, delgado, con una bata gris. Miraba hacia el jardín como si esperara a alguien que nunca llegaría. Mi corazón se detuvo. Era él. Lo supe en el momento en que giró ligeramente la cabeza. Su perfil. Su forma de sostener el bolígrafo en la mano, aunque no escribía nada. Mi padre. No lloré. No podía. Me quedé inmóvil en la puerta, apretando la bandeja contra el pecho, deseando que girara, que me mirara y dijera, cierra. Pero no lo hizo. Me miró, sí, con ojos vacíos, como si no me reconociera, como si me hubiera olvidado. ¿Se encuentra bien, señor?, pregunté en voz baja. Él parpadeó, ladeó la cabeza, no respondió, volví a salir. Ese día fue el más difícil de mi vida, más que la muerte de mi madre, más que el juicio, más que las traiciones. Mi padre estaba vivo, pero perdido. Volví al día siguiente. Me acerqué de nuevo. Le hablé. Le conté historias. Cosas de cuando íbamos al parque. De cómo me enseñaba a patinar. De las obras que diseñó con mamá.
Él escuchaba, sí, pero sin reacción, hasta que dije su nombre completo, Esteban González de Castro. Entonces parpadeó, y una lágrima cayó de su ojo izquierdo. ¿Papá? Abrió la boca, y aunque no formó palabras claras, murmuró algo, como un susurro roto. Sierra. Me caí de rodillas temblando. Estaba allí. Estaba conmigo. Voy a sacarte de aquí, te lo juro, le dije. Voy a devolverte tu vida. Pero no iba a ser fácil, porque ese mismo día recibí un mensaje de Lucía. Tenemos un problema. Acaban de emitir una orden judicial para internarte por inestabilidad mental, firmada por Jason. No podía respirar. Leía el mensaje de Lucía una y otra vez, con el cuerpo entumecido. Una orden judicial para internarme, por inestabilidad mental, firmada por Jason. Jason, mi primo, mi hermano de infancia, mi confidente, hasta que decidió elegir a Cindy, a su madre, a la mentira, y ahora me vendía por la espalda con la frialdad de un verdugo profesional. Todo bajo el disfraz perfecto de preocupación familiar. Cerré el móvil, me sequé las lágrimas y salí del centro médico como si no hubiese descubierto que el mundo había vuelto a romperse. No podía permitirme el lujo de derrumbarme. No ahora. Tenía que pensar. Rápido. Lucía ya me esperaba fuera, sentada en el coche con cara de alarma. «Tienes que desaparecer unos días», me dijo en cuanto entré. «Si esta orden entra en vigor, pueden ir a buscarte con ambulancia, con policías. Te encierran en un psiquiátrico y todo lo que descubriste muere ahí». «¿Cómo consiguió eso?», pregunté, más herida que enfadada. «¿Cómo pudo firmarlo?». «Utilizó un diagnóstico falso, un informe de una psiquiatra amiga de la familia. Dice que presentas delirios paranoides, comportamiento obsesivo y alucinaciones persistentes». Solté una carcajada amarga. «O sea, están usando toda la verdad que descubrí como si fuera producto de mi locura. Es brillante, asquerosamente brillante. Sierra, escucha». Lucía me agarró la mano. «Vamos a frenarlo. Tengo contactos en el juzgado. Pero necesitas estar segura mientras lo hacemos. Hay una casa en Segovia. Es de mi hermana. Está vacía. Vente allí unos días. Yo me encargo del resto». Acepté. No tenía otra opción. Salí de Madrid esa misma noche. Un viaje silencioso, en un coche prestado, por carreteras oscuras. Cada vez que pasaba un coche patrulla, sentía que iban a pararme, que alguien me reconocería, que me arrastrarían a la fuerza a una habitación acolchada y me harían tragar pastillas hasta que olvidara mi nombre. La casa en Segovia era pequeña, rodeada de árboles y con un aire antiguo que me recordó a los veranos con mis padres en la sierra. Me encerré allí durante 3 días, sin móvil, solo un ordenador portátil, una linterna y mis pensamientos. Escribí. Grabé vídeos contando todo lo que sabía, todas las pruebas, todo lo que había visto, oído, vivido. «Si algo me pasa», decía frente a la cámara, «que esto llegue a los medios, que todo el mundo sepa la verdad, que no se borre mi historia». El 4.º día, Lucía me llamó desde un número oculto. «Hemos conseguido anular la orden judicial. Tu abogado presentó tu historial limpio, tus informes médicos, tus pruebas. La juez lo revisó todo y anuló el ingreso inmediato». Suspiré con alivio, pero solo duró segundos. «Eso sí», continuó Lucía, «Jason ha desaparecido». «¿Cómo?». «Dejó su móvil en casa. No fue a trabajar. Nadie lo ha visto. Tampoco hay rastro de Cindy. Sospecho que están planeando algo más grande». Volví a Madrid al día siguiente, pero no fui a casa. Fui directo a la comisaría. Pedí protección legal. Denuncié la falsificación del informe psiquiátrico. Entregué las grabaciones, los documentos, la libreta de mi padre. Todo. Había pasado demasiado tiempo guardando silencios. Y entonces, algo cambió. Una de las agentes me tomó del brazo al salir. «Señorita Sierra», dijo con tono discreto, «necesito mostrarle algo. No está en los registros públicos, pero alguien nos envió esto hace unas horas. Era un vídeo, filmado con móvil». La imagen temblaba, desenfocada. Cindy, en una habitación con paredes blancas, jadeando, con la cara demacrada. «No, no me hagáis esto. No voy a callar. Sierra tiene que saberlo. Tiene que saber que no fue su padre. No fue Esteban. Fue Marcos y Mercedes. Y
Se oyó un golpe seco. Luego, oscuridad. Miré a la agente, paralizada. ¿De dónde salió esto? No lo sabemos. Fue enviado desde un servidor encriptado. Pero hay algo más. Me dio una carpeta con documentos sellados, notas médicas, informes, un test de ADN reciente, hecho en el centro donde estaba mi padre. Este informe dice que... Leí, en voz baja, sin creerlo, que Esteban no es mi padre biológico. Y eso no es todo, dijo la agente, apretando los labios. El hombre que aparece contigo en la imagen no es Esteban. Se llama Guillermo Sáez. Fue internado en 2017 con amnesia inducida por trauma. Coincide físicamente con Esteban, pero no es él. Entonces mi padre, tu padre, nunca fue encontrado oficialmente. Y ahora creemos que su muerte fue simulada. El mundo se detuvo. Todo lo que viví, todo lo que reconstruí, ¿era mentira? Pero antes de que pudiera decir nada más, mi móvil sonó. Un número oculto. Contesté. Una voz distorsionada susurró. Si quieres saber dónde está tu verdadero padre, ven sola a la antigua fábrica en Arganda del Rey. Esta noche. A medianoche. Y no digas nada a nadie. Medianoche. La fábrica en Arganda del Rey era exactamente como la recordaba de cuando pasábamos por allí en los viajes a Valencia. Grande, oxidada, medio en ruinas, con ese aire de abandono que da escalofríos. El tipo de lugar donde nadie iría por voluntad propia. Y sin embargo, ahí estaba yo, sola, a oscuras, sin haber avisado a nadie. En el camino, cada paso me parecía una traición a la razón, pero no podía detenerme. Si había una mínima posibilidad de que mi padre estuviera vivo, de que todo esto tuviese una explicación que lo trajera de vuelta, tenía que intentarlo. Tenía que saber. Al llegar, me adentré por la verja oxidada, que se abrió con un chirrido siniestro. No había luces, ni sombras humanas, solo el sonido del viento colándose entre los escombros y las estructuras de metal. ¿Hola? Mi voz tembló. Estoy aquí. Vine sola. ¿Dónde está? Nada. Di unos pasos más. Y entonces escuché un clic. Luces tenues se encendieron sobre una pasarela metálica. Y allí, al fondo, entre sombras, apareció una figura. Un hombre alto, canoso, en traje. Caminaba con calma, como si supiera que yo no tenía a dónde huir. Cierra, dijo con una voz grave, ligeramente envejecida. Has llegado lejos. Mucho más de lo que imaginé. ¿Quién eres? Tú sabes quién soy. Lo miré con atención. Había algo en su forma de andar, en su postura, en su mirada. No puede ser, susurré. Esteban. Sonrió. Sí, pero no como lo recuerdas, ni como quieres recordar. Di un paso atrás. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Escondido, protegido, hasta que fue seguro salir. ¿Seguro de qué? Nos dejaste. Dejaste que pensáramos que estabas muerto. Dejaste que mamá muriera sola. Su rostro cambió. Por un momento, vi el dolor en sus ojos. No tuve opción. Me traicionaron desde dentro. Me drogaron, me mantuvieron inconsciente. Y cuando desperté, me dijeron que tú habías muerto en un incendio, que todo se había perdido. ¿Quién? Mercedes, Linda, y alguien más, alguien a quien tú conoces muy bien, alguien que fingió protegerte todos estos años. ¿Quién? Jason. La palabra se me clavó como un puñal en el pecho. No, no puede ser. Jason nunca fue un peón. Él movía piezas desde antes de la caída de la empresa. Cindy fue solo una distracción. Todo fue idea suya. Y ahora quiere terminar lo que empezó. Me temblaban las rodillas, la garganta seca. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me dejas verte ahora? Porque todo está a punto de estallar. Y quiero que tú decidas qué camino tomarás. Entonces se acercó un poco más. Me puso un sobre en la mano. Aquí tienes pruebas, grabaciones, testimonios. Todo lo que necesitas para destruirlos. Lo abrí con manos temblorosas. Había un USB, varias fotos y una carta de mi madre. Si estás leyendo esto, hija, es porque finalmente has llegado a la verdad. Siempre supe que alguien de dentro nos traicionaría. Protege lo que queda de nuestro legado. No te conviertas en ellos.
No devuelvas odio con odio. Haz justicia, pero no pierdas tu alma. Me quedé paralizada. Las lágrimas caían solas. ¿Qué hago ahora? Mi padre me miró con una serenidad que no reconocía, como si ya lo supiera todo. Los destruyes, uno a uno, pero a tu manera. Me abrazó. Por primera vez en años sentí calor. Sentí algo que pensé perdido para siempre. Pero no duró. Un ruido seco interrumpió el momento. Luces, voces, sirenas. ¡Policía! ¡Manos arriba! Nos rodearon. Agentes, equipos tácticos. Lucía apareció entre ellos, pálida, con los labios apretados. ¡Cierra! Era una trampa. Jason denunció esta reunión como un encuentro con un fugitivo armado. Dijo que planeaba secuestrar a un paciente mental. Los oficiales me esposaron antes de que pudiera explicar nada. No, él es mi padre, no está loco. Tengo pruebas. Pero no escuchaban, y mientras me llevaban a rastras, vi cómo Esteban se quedaba quieto, en silencio, sin moverse. Papá, haz algo, diles. Pero no dijo nada, solo susurró. Confía en mí, esta no es la última jugada. Y entonces, antes de desaparecer de mi vista, uno de los policías se giró hacia Lucía y le dijo: «Hay otra orden. Jason acaba de denunciarla por intento de asesinato. Supuestamente, Sierra envenenó a Cindy para quedarse con el bebé». Me desplomé. La última carta de Jason ya estaba sobre la mesa. Me llevaron esposada como si fuera una criminal peligrosa. Todo el camino hasta la comisaría me lo pasé gritando que tenía pruebas, que era inocente, que mi padre estaba vivo, que todo era una manipulación. Pero mis palabras se perdían entre el ruido de los motores, los protocolos y los ojos vacíos de los agentes. Me encerraron en una celda. Las paredes eran grises, sin alma, como si absorbieran el tiempo. Lucía apareció a las 2 horas. Me miró a través del vidrio con ojos cargados de culpa y rabia. «Sierra, lo siento. Intentamos detener la orden, pero Jason presentó pruebas falsas. Editó audios, montó correos que parecían tuyos. Dijo que planeaba secuestrar a Cindy, que la querías fuera del mapa para quedarte con el niño y con la casa. ¿Dónde está Cindy?» «En un hospital, fingiendo estar en coma, pero la tenemos vigilada. Ya no puede escapar». «¿Y Jason?» Lucía apretó los dientes. «Desaparecido, pero dejaste algo que lo cambia todo». «¿El sobre?» Lucía asintió y sacó el USB de su bolso. «Lo entregué al juez esta mañana. Contiene audios de Mercedes admitiendo la suplantación de tu padre, pruebas de los sobornos, facturas falsas, también el testimonio de Benito, los informes del taller y el resultado del ADN de Esteban, o mejor dicho, de Guillermo». «¿Y mi padre?» «Lo encontraron. Lo trasladaron a un hospital real». «Seguro. Está sedado, pero estable. Tendrá que someterse a un tratamiento largo para recuperar sus funciones cognitivas, pero ahora está protegido». Respiré por primera vez en días. «¿Y yo?» Lucía sonrió. «Por fin. Vas a salir libre». «No solo eso. El juez ha emitido una orden de arresto internacional contra Jason. Marcos y Linda ya están en prisión provisional. Mercedes también. Cindy está en custodia, con vigilancia médica. Todo el entramado se derrumbó. Horas después, salí de la comisaría. El sol de Madrid me pareció más cálido de lo que recordaba. Caminé sin rumbo por las calles, hasta llegar al parque donde solía correr con mi padre los domingos. Me senté en el mismo banco, cerré los ojos y lloré, por fin, no de rabia, ni de dolor. Lloré por alivio, por lo que sobreviví, por lo que reconstruí, por lo que no me quitó nadie. Semanas después, decidí vender la casa. No porque quisiera alejarme del recuerdo de mis padres, sino porque ya no necesitaba 4 paredes para sentirlos cerca. Su legado estaba en mí, no en los ladrillos. Con el dinero, compré una antigua finca en las afueras de Madrid. Allí abrí el Centro María y Esteban, un espacio para jóvenes sin hogar, víctimas de abuso y mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Todo lo que me quitaron, decidí transformarlo en ayuda. Jason fue capturado en Lisboa 3 meses después. Intentaba escapar a Brasil con una identidad falsa. Fue extraditado a España y condenado a más de 20 años de prisión. En el juicio, cuando me vio, bajó la mirada. No dijo una sola palabra. Cindy,
tras descubrirse su simulación médica, perdió la custodia del niño, que finalmente nació sano, y fue condenada por conspiración y fraude. El niño fue adoptado por una pareja maravillosa que conocí a través del centro. Mercedes, Marcos y Linda recibieron condenas severas. Jamás volvieron a mirarme a los ojos. Y mejor así. Mi padre, Esteban, tardó meses en reconocerme por completo. Pero un día, mientras tomábamos café en el jardín del centro, me dijo: «Sierra, siempre supe que tú ibas a arreglarlo todo». Le sonreí. «¿Y cómo lo sabías?» «Porque tú eres tu madre, y eres mucho más fuerte que todos ellos juntos. Nunca me casé, nunca lo necesité, pero nunca estuve sola. Rodeada de historias nuevas, vidas rescatadas, y personas a las que pude ayudar. Encontré lo que realmente significaba la palabra hogar, y cada vez que alguien me pregunta cómo empezó todo, solo digo: con una prima embarazada y una verdad que nadie quiso contar. Pero yo sí, yo la conté toda.